salió esa película. Y todavía recuerdo la primera vez que la vi. Yo estaba embarazada de mi primera hija. Habíamos alquilado el cine allá en Puerto Rico. Hicimos cultos evangelísticos. Se llenaron todas las tandas del cine. Pero no importa la cantidad de veces que yo veo esas escenas, conmueven mi corazón. Pero esa escena, esa vida, esa cruda realidad fue la que nos trajo la libertad. Y eso es lo que a nosotros se nos olvida. Damos por sentado que simple y sencillamente Jesús es bueno. Y yo soy buena. Yo soy buena. Yo no hago daño a nadie. Y con eso es suficiente. Por eso durante las últimas 2 semanas yo decía que voy a predicar hoy. Y verdad, había bien fuerte en mi corazón la frase, y después de la resurrección, ¿qué? Porque si tú te fijas, ¿verdad? Y tú comparas las iglesias el domingo pasado a través de toda la nación, de todo Centro y Sudamérica, ¿cómo estaban esas iglesias el domingo pasado? Repletas, abarrotadas. La gente gasta más dinero en la ropa de Easter, ¿verdad? De Pascua. Se van a la iglesia, cumplen con la tradición, pero ¿dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Y por eso el Señor me decía, y después de la resurrección, ¿qué? Porque anyway, nosotros como creyentes celebramos la resurrección de Jesús todos los días de nuestra vida. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús todos los domingos de nuestra vida. Realmente la tradición ha dicho que Semana Santa era la semana pasada, eso lo estableció la Iglesia Católica. No, la muerte y la pasión de Jesús no sucedió la semana pasada. Nosotros lo celebramos porque es tradición. Si usted ve, nosotros no anunciamos domingo de resurrección y toda esa cosa porque eso es tradición de hombres, esa es tradición que viene de la Iglesia Apostólica Romana. Y nosotros entendemos que nosotros no somos guiados por las tradiciones. ¿Okay? Básicamente la semana en que Jesús, ¿verdad?, muere, la Pascua, vino a terminar ayer. ¿Verdad? La celebración y el calendario judío fue ayer que terminó. ¿Okay? Y nosotros tenemos que ir entendiendo y recibiendo la revelación de Dios para nuestra vida, porque antes no lo entendíamos, pero hoy lo entendemos. Antes celebrábamos tradiciones, pero el Señor, ¿verdad?, Jesús mismo nos hizo libres de las tradiciones. Ustedes son iglesias cristianas y deben celebrar, no, porque el domingo tal y el sábado tal. No, nosotros no somos iglesias de tradición. Nosotros somos iglesias donde hablamos del poder de Jesús. No importa el domingo del mes o el mes que sea. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús todos los domingos. Y eso nosotros lo tenemos que entender. La semana pasada, la nación entera, pues qué bueno, celebramos la resurrección. ¿Y en dónde se encuentran hoy? ¿Qué hicieron el lunes? ¿Qué hicieron el martes? ¿Cómo están viviendo su vida? Entonces, después de la resurrección, nosotros nos encontramos con el libro de los Hechos. Y ahí quiero llevarlos un momentito. Vamos a la palabra en Hechos 1, del 1 al 5. Siempre trato de hablar bastante rapidito para que se lleven todo lo que quiero compartir. Dice Hechos 1, del 1 al 5. En el primer tratado, o Teófilo, recuerde que esto es Lucas escribiendo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿la qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, y estamos hablando de Juan el Bautista, no Juan el apóstol, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos aquí, ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, Jesús había cumplido todos los requisitos
escritos, ¿verdad? Para que se cumpliera cada una de las profecías relacionadas a Jesús dadas en el Antiguo Testamento acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Ya esas profecías se habían cumplido, porque estamos en el libro de los Hechos. Una de estas, pero entonces es bien importante que para nosotros entender Hechos y lo que sucede en el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque nosotros decimos el libro de los Hechos, pero el nombre, ¿verdad?, que deberíamos decir es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Como que el libro de los Hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió y que ellos hicieron en este periodo? Pero para entender eso y para entender cómo nosotros obtuvimos todo lo que obtuvimos en Hechos, nosotros tenemos que remontarnos al libro de Isaías. Isaías es profeta en el Antiguo Testamento, y si nos movemos todos vamos a Isaías 53, 3, 6. Dice, esto es uno de las porciones de la palabra más explícitas que hay. No hay ninguna otra porción de la palabra que hable de Jesús y de su padecimiento como esta que vamos a leer ahora. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No dice llevó sus enfermedades y sus dolores, dice nuestras. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y el castigo de qué? De nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, no dice sus llagas, porque él no tenía muchos golpes, él todo era una llaga. Nosotros tenemos que entender eso, porque cuando nosotros hablamos y oramos y declaramos que somos salvos por las llagas de Jesús, no dice por las llagas, dice por la llaga de Jesús. Él era todo una llaga, y por esa llaga dice nosotros fuimos curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Y para darle el trasfondo, ¿verdad? Esta palabra fue inspirada por el Espíritu de Jehová a través del profeta Isaías. El ministerio de Isaías, más o menos, ¿verdad?, aproximadamente, fue entre el año 739 al 686 antes de Cristo. Si vamos a la historia, el ministerio de Isaías duró aproximadamente 60 años, no su edad, sino el tiempo de su ministerio. Él fue profeta por aproximadamente 4 reinados, ¿ok? Entonces estamos hablando de que Isaías declara esta palabra profética 700 años antes del nacimiento de Jesús. No fueron 20 años, no fueron 150 años, estamos hablando de 700 años antes de que naciera Jesús. Pasaron esos 700 años, Jesús murió, Jesús resucitó hace ¿cuánto? 2022 años. ¿Y qué te vengo a decir hoy? Que esta palabra sigue tan vigente a la iglesia de hoy y para ti como en el día que fue profetizada. Pasaron 700 años del día en que se profetizó, el día en que Jesús nació, y han pasado 2022 años del nacimiento de Jesús, y esa palabra sigue tan vigente como el día en que salió de la boca de Jehová. Amén. Mientras leía un estudio bíblico, ¿verdad?, acerca de, hay una página hermosa que bendice mi vida, y acerca, ¿verdad?, de estudios bíblicos, y algo que aprendí mientras leía, ¿verdad?, esto es que si tú te fijas, ninguno de los 4 evangelios
¿verdad? Los que comienzan en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ninguno de esos 4 libros, estando allí presente, ninguno de esos escritores describe lo que sus ojos vieron. O sea, literal, ninguno de esos 4 libros. Y les voy a leer lo que dice el estudio porque impactó la forma en que el escritor, valga la redundancia, escribe. Dice: el Espíritu Santo, quiero que escuchemos bien, el Espíritu Santo ha corrido un velo de silencio sobre la cruz, y ninguno de los detalles escabrosos son expuestos para los curiosos que se recreen mirando con morbosidad. Se dice que esa multitud brutal que le dio muerte a Jesús estaba sentada observándole. A usted y a mí no se nos permite unirnos a esa multitud. Incluso ellos que estaban allí no vieron todo lo que ocurrió, porque Dios colocó sobre la agonía de su Hijo un manto de oscuridad. Dice, ¿verdad?, que las tinieblas cubrieron la tierra y todo se puso oscuro. Y vemos, ¿verdad?, cómo el arte nos ha representado detalles de su muerte. Pero usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber, ni tan siquiera en la eternidad, la intensidad del sufrimiento de Jesús. Ninguno de los redimidos llegará jamás a conocer cuán profundas fueron las aguas que Él tuvo que cruzar, ni cuán oscura fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor antes de poder hallar a esa oveja que se había perdido. A veces decimos así: sí, Él dejó las 99 para encontrar aquella oveja perdida. Pero para Él encontrar esa oveja perdida, para Él encontrarte a ti y encontrarme a mí, porque mira que estábamos perdidos, Él pasó por este proceso. No es así tan fácil. No es tan barata la salvación. No es tan barato lo que hizo por nosotros. Si usted se fija, 700 años solamente a través de Isaías se nos permite ver algo de su sufrimiento que no encontramos en ningún otro lugar de la palabra. Solamente a través de Isaías podemos ver parte de lo que pasó el Maestro. El apóstol Pablo decía que el mensaje de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Para muchos hoy en día, ¿verdad?, la predicación es anticuada, es inadecuado, es hasta ofensivo predicar acerca de Jesús y de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos progresado mucho intelectualmente. Y mientras más progresamos intelectualmente, más retrocedemos espiritualmente, más retrocedemos emocionalmente, más en decadencia está la sociedad. ¿Por qué? Porque supuestamente progresamos intelectualmente. Para esta persona, este mensaje es un desafío. ¿Por qué? Porque sienten que es hostil. El mensaje es hostil. Pero existe una razón. Si vamos a Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice, y este versículo es poderoso: pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el Espíritu de Dios no habita en ti, tú no vas a discernir lo que Dios tiene para ti. Va a ser locura, va a ser esta gente que son unos ridículos, yo no los entiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no habita en ti. Amén. Hay una razón muy clara por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios a través de las edades. A los hombres les gusta pensar que Dios es un Dios que está sentado en un trono elevado, lejos de la humanidad, lejos de nosotros, los seres humanos. Y a través, ¿verdad?, dice, los antiguos hablaban de sus dioses cuyas moradas no estaban junto a los hombres. Los griegos ponían a sus dioses en el monte Olimpo.
Los romanos representaban a Júpiter, ¿verdad? Lanzando rayos y fuego, poderosos dioses. Por eso es extraño para muchas religiones que el Dios de esta religión haya decidido enviar a su Hijo a morir por nosotros y haber sufrido una muerte tan vergonzosa como la muerte de la cruz. Por eso hay gente que no puede entenderlo. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso dejó que mataran a su Hijo? Ninguno de los otros dioses harían eso. La mente natural no asimila la idea de que un Dios se humille y mucho menos que muera por simples mortales. La obra de Jesús en la cruz dio paso al mayor milagro que jamás vaya a existir: la salvación. Algunos dicen, usted va a escucharlo por ahí, no, si la salvación es gratis. Pero permítame decirle, y se lo repito, y usted va a escuchar que yo se lo repito constantemente: la salvación no es gratis. Nosotros no pagamos el precio por ella, pero Jesús pagó el precio y fue mucho lo que pagó. Él pagó con toda su vida el precio de nuestra salvación. La salvación es gratuita, pero definitivamente no fue barata. Entonces, cuando nosotros caminamos en la vida, ¿verdad? Como creyentes, nosotros no decimos, ay, sí, anyway, la salvación es gratis, yo voy y vengo y el Señor siempre me va a aceptar con sus brazos abiertos. Claro que sí, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades y las puertas siempre están abiertas. Y como cantábamos, el camino nunca se cerrará. Pero ¿qué vida estás viviendo? ¿Qué vida estás viviendo? Hay personas que han conocido de Jesús toda su vida y siguen viviendo vidas miserables. Siguen viviendo vidas terribles. Porque no han decidido tomar una decisión en concreto. Su sufrimiento fue tan intenso que él quedó demacrado, que él quedó desfigurado. Lo que sucedió en la cruz no fue hermoso ni estético, fue repulsivo a la vista. Y a veces, ¿verdad? Vemos esas obras de arte. Nosotros estuvimos hace muchos años atrás, nosotros viajamos a Roma y nosotros visitamos la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es un museo donde tú caminas horas y horas y horas y ya al final tú lo que haces es caminar como si estuvieras en un shopping de rápido, porque ya tú no puedes ver más nada. Llevas 4, 5, 6 horas viendo, ¿verdad? Todas estas inmensas dibujos, obras de arte. Al final de la Capilla Sixtina luego caminamos casi 5 horas. Está el salón más grande y en el techo es donde usted ve la obra de arte que tiene, ¿verdad? El dedo así, todo esto. Se me olvida su nombre ahora mismo. Y la miramos hasta allá arriba porque es bien grande, así bien allá, bien alta. Entonces, tú ves todos los dibujos. Y hay dibujos sobre Jesús y la crucifixión, pero tú quieres mirarlo porque son lindos, son impresionantes, son inmensamente grandes. Pero la realidad es que lo que pasó allí en la cruz del Calvario, lo que hacía era retirar la mirada. No era lindo, la palabra dice que no había hermosura en su rostro. Pero después dice, para que le deseemos. No lo podemos mirar, pero sí le podemos desear. Él soportó lo que ningún otro ser humano tuvo que soportar. Ni siquiera tenía un aspecto de ser humano después del trato brutal al que Jesús fue sometido. Si regresamos a Isaías 53:4, decimos, ¿por qué? ¿Por qué Jesús sufrió tanto si de seguro Dios Padre pudo haberlo hecho diferente? Si el Padre tiene todo el poder para haber hecho esto, no sé, un plan B o una estrategia distinta para nuestra salvación. Pero así no fue, porque Dios no tiene plan B. Dios tiene plan A, punto y se acabó. Él no cambia de parecer, la palabra lo dice. Isaías 53:4, repito, diciendo, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿de qué somos sanos? Porque usualmente utilizamos este verso para hablar de la sanidad física. Usualmente decimos, ¿verdad? Y claro que sí, usamos porque aquí se va todo. Pero ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué toda su llaga, verdad? Dice el verso,
hizo sano. Entonces la contestación a esa pregunta la vemos en Pedro 2:24. Pedro caminó con Jesús. Qué mejor que Pedro, ¿verdad? Si usted ve el libro de los Hechos, básicamente, aunque dice Hechos de los Apóstoles, va a ver que las historias más representadas son las de la vida de Pedro y la de la vida de Pablo, porque Lucas caminó con ellos. Pero usted no ve que hablan de todos los 9 apóstoles que quedaban, ¿verdad? Aparte de ellos 2. Dice Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que ¿quiénes? Nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanos. Mira cómo dice, estando muertos a los pecados. Ya no dice que estábamos muertos en pecado, sino a través de Jesús podemos estar muertos al pecado. Antes caminábamos en el pecado, muertos en el pecado, pero ahora somos mudados a ser muertos a ese pecado y caminar en la justicia de Dios. Esto nos trae la resurrección de Jesús. Ese es el post-resurrección. Y decimos, ¿sanados de qué? Cuando nosotros vemos el final del versículo 6 de Isaías 53, Pedro mismo dice, ¿verdad? Isaías dice, todos, y finaliza diciendo, todos nosotros. Él se incluye el mismo. Él se incluye el mismo. Él no dice, no, porque ustedes son ustedes, todos ustedes. No, todos nosotros nos descarriamos. Y cada tanto se nos da con tirar la patita, ¿verdad? Fuera del camino, y viene el Señor y dice, ¿qué está haciendo? Porque todos, cada tanto tiempo, decimos, ay, es que este camino no está fácil. ¿Cuántos entendemos que ser cristiano no es fácil? Entendemos que ser cristiano no es fácil. Si alguien te vendió esa idea, permíteme decirle que no. Fácil, pega cualquiera. Ser santo, eso es difícil. Ser santo, eso es difícil, eso es de valiente. El profeta Isaías está aclarando que cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba simple y sencillamente ocupando tu lugar y mi lugar. Y nosotros pues decimos en nuestra mente, yo me sé todo esto, pero mientras más tú recibes esta palabra, mientras más tú la entiendes, mientras más tú la haces carne en tu corazón, mejor vida vas a llevar, una vida santa vas a llevar, una vida libre de pecado vas a llevar. ¿Por qué? Porque constantemente estás repitiendo y estás viendo lo que Jesús hizo por ti, y una vida agradecida del sacrificio de Jesús vive una vida en orden. Jesús no había cometido ninguna falta. Él era santo, Él era inocente, Él era puro, Él era sin mancha, estaba separado de los pecadores. Pero Él fue el sustituto que el amor del Padre proveyó para tu salvación y para mi salvación. Jesús fue el sustituto para ti y para mí. Jesús, sabemos que todas las cosas de la palabra son perfectas, son exactas, y no hay nada que se escape de la mano de Dios. Nosotros sabemos que Jesús muere en la Pascua. ¿Por qué? Porque para el tiempo de la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de ¿verdad? Los hebreos de Egipto, cuando ganan su libertad y celebran, y al final de la celebración se escoge el cordero más gordo, más sano, más fuerte, el perfecto, y se sacrifica para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer? Él vino a hacer el sacrificio perfecto. Él vino a hacer el sacrificio, el perfecto sacrificio por ti y por mí. Nadie jamás, no importa lo que nosotros hagamos, jamás podremos ganar la salvación que Él ganó por nosotros. La vida santa que Él ganó para nosotros, porque ya Él era santo. Entonces su muerte, su resurrección, su vida nos ganó a nosotros una vida de santidad, una vida de orden.
¿Por qué? Entonces, para hablar de Hechos menciono primero Isaías. Porque nosotros tenemos que entender lo que la iglesia primitiva, ¿verdad?, hizo, y se le llama la iglesia primitiva porque fue la primera, la que, ¿verdad?, fue levantada de los apóstoles, y lo que la iglesia de hoy todavía puede hacer. Debemos entender cómo fue que se obtuvo y no darlo por sentado o como una celebración tradicional de Semana Santa. Jesús no murió para que tú celebraras Semana Santa. Jesús murió para que nosotros vivamos vidas santas. Y hay muchas, ¿verdad?, personas. Ayer escribía, ¿verdad?, esto, y yo decía, bueno, hay gente que se puede enojar. Y yo, pues no, ok, fine. O los que están viendo, no importa. Hay personas que celebran Domingo de Ramos, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, porque tenemos título, tú sabes. Pero continúan viviendo una vida que no es ni santa, que no manifiestan la gloria de Dios y definitivamente no manifiestan haber resucitado con Cristo de nuevo. Pero celebramos Viernes Santo, ¿pues? Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero ninguna de esas características nos definen. Siguen caminando una vida derrotada. Entonces no nos gusta que nos digan, no, pero es que hay que celebrar Semana Santa. Pero yo no tengo que ser como Jesús. Porque las tradiciones te dicen eso. Con que tú hagas tradición y vayas aquí, y vayas allá, y subas aquí, y bajes acá, y te pongas aquello, y te leas aquello, y cuentes, y yo no sé, ya está. Invalidan este sacrificio que hizo Jesús. Cuando alguien se atreve a decir cuando alguien dice, si tú haces esto, entonces tú puedes ganar esto, estamos invalidando el sacrificio que hizo Jesús. No hay nada que yo pueda hacer que gane la salvación. No hay nada que yo pueda hacer en esta vida que alcance por mí mismo lo que Jesús hizo sin tener que hacerlo. Y a veces no, ¿verdad?, no nos gusta que nos digan estas cosas porque nos confrontan nuestro pecado, confrontan nuestras faltas, confrontan nuestra falta de santidad. Entonces nos ponemos a compararnos, ¿verdad? Y decimos, es que me falta tanto para alcanzar la estatura de Cristo. Pero es que es posible. La muerte de Jesús nos da la capacidad de poder alcanzar la estatura de Cristo, porque la palabra lo dice. Y es cierto que cuando nosotros vemos esas imágenes, nos conmovemos en nuestro corazón. ¿Quién no se conmueve al ver esas imágenes? ¿Quién no siente compasión? Yo vi ese video como 28 veces. No importa las veces que yo veo esas imágenes. Y yo escucho esa canción particular del hermano Jaime Morel, que pasó a morar con el Señor, yo creo que ya hace poco más de un año. Todas las veces lloro. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido no le es suficiente un domingo a la semana. Un corazón agradecido no le es suficiente la Semana Santa. Un corazón agradecido dice, gracias, Señor. Y porque estoy agradecido, yo le sirvo. Y porque estoy agradecido, yo vivo una vida que le agrada a Él. Pero permíteme decirte que nosotros podemos ser conmovidos y sentir compasión, porque sentimos compasión cuando vemos esas imágenes, ¿verdad? Pero permíteme decirte que Cristo no murió para ganar tu compasión. Él no quiere tu compasión. Él murió para que usted y yo vivamos vidas que le honren y vidas llenas del poder de Dios. Que caminen en medio de los procesos de la vida sabiendo que el Evangelio de Jesús es vida. Caminemos con integridad en lo privado y tener un carácter como Jesús en lo público. Porque a veces podemos representar en lo público, qué tremendo testimonio, pero ¿qué tal en lo privado? ¿Qué tal en lo privado donde nadie te ves? Que miras, que escuchas, que haces, que hablas. Eso es integridad.
Él nos da el poder para caminar en integridad y tener el carácter de Jesús. Que luchamos con la integridad a capa y espada. Que luchamos para que nuestro carácter sea formado. Usted sabe que como yo cuando yo guío, que usted lo sabe. No está fácil. El otro día yo decía, me va a atropellar esta persona. Yo, Dios mío, envuelven. Y mami me dice, ¿y si un día va para la iglesia? Y yo, ay, Cristo amado, que nunca vaya, que se convierta en otra iglesia. Porque yo, mira, que me va a tocar, me va a atropellar aquí. ¿Por qué? Porque es cuestión del carácter. Y el carácter se va formando, ¿verdad? Mientras yo lo voy superando. Y después que me enfogone, yo siempre me digo, ay, Señor, sálvala, pero en otra iglesia, que no me vea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es mi carácter, ¿verdad? Yo voy de 0 a 100 en menos nada. Y después yo vengo arrepentida. Digo, Señorita, estaba tanta cena aquí, Padre. ¿Por qué? Ese es nuestro carácter, eso es lo público, ¿verdad? Pero lo igual pasa en lo privado. Él nos da el poder, el sacrificio de Jesús nos da el poder para vivir una vida íntegra. Lo que nadie sabe, tú sabes en secreto si tú vives una vida íntegra o no. Y permíteme decirte, te aviso de antemano, que no hay una vida íntegra, media íntegra. O eres íntegro o no eres íntegro. No, aquí, usted sabe, aquí en Salt and Light no hay nada en el medio. O es blanco o es negro, es todo o nada, es nunca o es siempre. Porque Dios es un Dios absoluto. Dios lo dio todo, nosotros no vamos a estar andando de medias. Nosotros no vamos a ser tibios. Vamos a seguir. Cuando nosotros entendemos esta realidad, se hace en nuestra vida la palabra que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, cuando entendemos, porque mucha gente sabe que Jesús murió y que resucitó, pero no ha entendido el poder que trajo la resurrección en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros lo entendemos, podemos declarar con nuestra boca: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. Y se para alguien al lado y uno está así, uno está mirando. Ahí vamos, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque la vida eterna de esa persona posiblemente está en mi mano, posiblemente está en una tarjetita, posiblemente está en una invitación. Entonces, cuando yo digo: ay, Dios mío, que es un extraño que nunca conozco, pienso: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hola, Dios te bendiga, te quiero dar esta tarjetita, estás invitado. Yo hice mi parte, yo fui el puente ahí, y nosotros no sabemos qué puede suceder, pero yo no me avergüenzo del evangelio. El libro de los Hechos está lleno de testimonios de poder, y más adelante, ¿verdad?, vamos a ir hablando del libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el libro que nos enseña a nosotros como iglesia cómo debemos ser. Si usted mira muchísimas iglesias hoy en día, y las bendecimos, y muchas están haciendo su trabajo, pero a través de las generaciones hemos visto cómo ha ido cambiando la iglesia. Entonces nosotros queremos ser la iglesia de los hechos. Nosotros queremos ser la iglesia donde hayan milagros. Nosotros queremos ser iglesia donde hayan maravillas, donde hayan prodigios. Nosotros queremos ser la iglesia donde invitemos al Señor, porque Él es omnipresente y Él está, pero Él no siempre se manifiesta. Él solamente se manifiesta donde lo desean. Él se manifiesta donde lo buscan. Amén. La presencia del Señor está aquí, ahí, donde venden cigarrillos. La presencia del Señor está en el restaurante de más abajo que abrieron la semana pasada. Pero hay una diferencia entre que la presencia de Dios está porque Él es Dios poderoso, a que se manifieste el poderoso en el medio de la congregación. Eso es diferente. Así era la iglesia de los Hechos. Jesús muere, resucita. Los soldados dicen: se robaron el cuerpo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vamos a aclarar esta situación. Déjame aparecerme por 40 días para que todo el mundo vea que yo no estoy en la tumba, que yo resucité. Para que no quepa duda que su cuerpo no quedó allí en la tumba. Luego asciende al cielo y ahí se le da la promesa a los creyentes: espérate, no te vayas, que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ustedes. Nosotros hoy
entendemos cuando leemos esto, pero aquellos no entendían. ¿Qué está hablando Jesús? Ellos obedecieron. Ellos no entendían. Ellos no tenían la más mínima idea de lo que tú y yo hoy entendemos, de lo que es verdad, de lo que es el Espíritu Santo y cómo opera en nuestra vida. Jesús les dice, no se vayan, esperen la promesa. Y yo me imagino, ¿verdad? Como Jesús le decía, hasta ahora estaba yo, pero les voy a dejar, ¿verdad? Unas versiones de la palabra dicen paracletos, un ayudador. Era como si Jesús le dijera, antes de ir a la cruz, mientras Jesús estaba en la tierra, antes de ir a la cruz y alguien tenía problemas, Jesús decía, Pedro, tranquilo, no tienes dinero para el impuesto, ve, atrapa ese pez, abre su boca y mira lo que hay ahí, ¡pum!, para pagar los impuestos. Pedro, cuando tu suegra se enfermó, tranquilo, yo voy a tu casa, la toco, fue sana. Pedro, cuando te enfrentaste a la multitud de los 5,000, te dije, toma esos panes, esos peces, clamé al Padre y hubo alimento y sobró para 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero Jesús dijo, pero ya mi tiempo aquí en la tierra terminó y debo regresar al Padre, pero tranquilo, que yo les voy a dejar un ayudador. Ahora me voy, pero quiero dejarle el poder, no con ustedes, sino en ustedes. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, ellos caminaban con Jesús, porque en Él residía el poder. Pero cuando Jesús se va, entonces el poder no caminaba con ellos, el poder caminaba en ellos, habitaba en ellos. Si Jesús nunca hubiese ascendido a los cielos, usted y yo nunca hubiésemos sido recipientes del poder de Dios. A veces decimos, ay, si Jesús se hubiese quedado, solamente tendría esa misma gente, porque Él estaba atado a un cuerpo físico, a tiempo y a espacio. Pero cuando Él asciende, el Padre en su amor dice, espérate un momento, ahora ya no van a caminar con Jesús a su lado, van a caminar con Él en ellos. Y el poder va a habitar en sus vidas. Y a través de eso, entonces por eso puedo decir, y me serán testigos a través de la tierra. Era imposible ser testigos de Jesús si Jesús no hubiese ascendido a los cielos. Pero cuando el poder y el Espíritu Santo habita en nosotros, no importa el lugar donde nosotros estemos, nosotros somos testigos del poder de Dios. Muchas veces pensamos cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros para hablar en lenguas. Porque muchas veces, la mayor parte, si ustedes se le preguntan, al 99.9% de las personas en la congregación le va a decir, estoy orando para hablar en lenguas. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios a habitar en tu vida? Para hablar en lenguas. Cuando hablar en lengua es 1 de 9 dones. 1 de 9. Entonces el Espíritu Santo de Dios no vino para hacerte hablar en lenguas, porque hay gente que habla en lenguas y no reflejan a Jesús. ¿Cómo es posible? Pues permítame decirle que sí es posible. Creemos que porque hablamos un par de lenguas ya el Espíritu Santo se manifestó en nosotros, y así no es. El Espíritu de Dios vino a nuestras vidas para que fuésemos testigos efectivos de la resurrección de Jesús. No testigos silentes. No somos cristianos de la secreta. ¿Usted alguna vez escuchó esto? ¿Verdad? ¿Cuánta gente usted dice, jamás me imaginé que era cristiano? Jamás. Vecinos que llevan años viviendo en la calle y todavía no se han enterado que le servimos al Señor. Que si necesitas algo, allí estamos. Que si necesitas oración, allí yo voy a estar. El Espíritu de Dios vino a nuestra vida para que manifestemos efectivamente el poder de la resurrección
resurrección. ¿Qué nos diferencia a nosotros como creyentes de otras religiones? A veces pensamos que nuestra religión es la única que dice no matarás, no adulterarás, no robarás, tendrás una vida moral. Eso existía antes de que Moisés escribiera ya en el Código de Hammurabi. Ya todo existía. La única diferencia entre todos ellos y nosotros es que el Padre, a través de Jesús, nos da el poder para vivir acorde a los estatutos y los mandamientos que Dios establece en su palabra. Ninguna de las otras religiones dice: yo voy a enviar a mi hijo Jesús para que muera en la cruz, para que resucite, luego me lo voy a llevar y te voy a enviar un ayudador para que el poder resida en tu vida y puedas vivir una vida santa y una vida íntegra. Ninguna de las otras religiones tiene eso para ti. Y voy terminando leyendo Juan 1, 11, 12. Libro de Juan, capítulo 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿A quién se está refiriendo Jesús? A los mismos que estaban alrededor de él, físicamente hablando. ¿Sabe usted que Jesús miraba a Jerusalén en uno de los versos más tristes que pueda tener la palabra? Y él miraba a Jerusalén y le decía: Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise abrazarte, cubrirte, como la gallina cubre a los polluelos, pero no te dejaste. Entonces por eso Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces la gracia de Dios vino a aquellos que no pertenecíamos al linaje. Biológicamente no pertenecíamos al pueblo de Israel, pero el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otros no les recibieron. Entonces dijeron: búscame al alcohólico, búscame al adicto, búscame a aquella que estaba perdida. Si ese me recibe, entonces le doy potestad para ser hijos de Dios. Y con la potestad de ser hijos de Dios nos da el poder para vivir una vida santa. Nos da el poder para vivir vidas correctas, vidas morales establecidas bajo el orden y el diseño de Dios. Nos da el poder para resistir la tentación. La tentación no es pecado. Yo quiero que tú lo entiendas. La tentación no es pecado. El pecado es actuar sobre esa tentación. ¿Ok? Nos dio el poder de sujetar nuestra carne y decirle: que tú no te mandas. Nos dio el poder para caminar en la identidad que Él dijo cuando nos creó y no caer en la trampa y el engaño que la sociedad ha dicho. La sociedad ha dicho que tú puedes ser lo que tú quieras ser. La sociedad ha dicho que no importa cómo tú naciste. La sociedad, pero es que la palabra dice: yo te creé, yo te formé desde el vientre de tu madre. Yo soy tu hacedor, yo soy tu formador. Entonces la sociedad no determina quién eres tú. Y el Señor nos da el poder para mantenernos firmes, aunque la sociedad diga que es ridículo, que atrás, que todo lo que quieran decir. Cuando el Espíritu vino a morar en nuestra vida, nos dio la capacidad de traer a nuestro matrimonio restauración y poner las cosas en orden y traer honra a la casa. Nos dio el poder de que nuestros hijos, esposos, esposas, amigos salgan de la adicción al cigarrillo, a la droga, al alcohol, a la pornografía. Nos da el poder para poner rodillas y orar y clamar al Padre hasta que sean libres. Y poder decir: y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Solo en Jesús hay libertad. Solo Jesús es el camino, es la vida y es la verdad. Nos dio el poder para creerlo. Porque hay gente que lee la palabra y se saben textualmente lo que dicen, pero no creen en el poder de Dios. No creen en el poder de Dios. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece, Filipenses 4:13. Y allá lo ve y dice que ni tan siquiera puedo levantar el lunes en la mañana. Podemos recitarnos, podemos aprendernos la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero no es aprenderte la Biblia, es caminar en su palabra, que es diferente. Nos dio el poder de no vivir en angustia, en miedos, en temores, en derrota o en
condición, es una enfermedad. La depresión no todo es espiritual. Yo tengo 42 años en el Evangelio. He estado en incontables conferencias, retiros, encuentros, cara a cara, mujeres, hombres, jóvenes. Y definitivamente las situaciones emocionales, espirituales, traumas, te llevan a depresión. Pero si dijéramos, ok, vamos a decir que es cierto, que la depresión trae una alteración, ¿verdad? A todo, ¿verdad? Nuestra mente. Entonces es una enfermedad. Se aplica la misma palabra. Amén. Por las llagas de Jesús fuiste sano y esa enfermedad está llevada en la cruz del Calvario. Y si fuese mental o fuese emocional o fuese física, el poder de la sangre de Jesús opera igual. No se invalida. ¿Por qué? Porque te quieren poner... Y yo creo en la ciencia, me encanta la ciencia. Yo veo National Geographic y Nova y todas estas cosas me encantan. No me gusta que me lo hablen, me gusta mirar. No quiero usar el celular ni nada de eso, me gusta mirar. Pero te quieren meter la ciencia como que para decir, no, esto no se puede aplicar en casos de tristeza profunda, en casos de salud mental. Pues déjame decirte que la palabra y la sangre de Jesús se aplica en todos los casos. No importa la condición que tú tengas, no importa la condición mental, emocional, espiritual, física, la sangre de Jesús tiene poder, punto, y se acabó. Nos dio el poder de dar un giro de 180 grados a nuestra vida y no volver atrás. Hay un corito bien viejo, que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Que me haga? Sí. ¿Que el pasado me haga? Claro que sí. ¿Que las memorias me empujan? Claro que sí. Pero vino el poder de Dios a mi vida y yo digo, no vuelvo atrás, no vuelvo a caer ahí. Y esto es lo que sucede después de la reflexión y quiero que te pongas de pie. Ande corriendo. En Hechos 17:6 dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Han venido también acá aquellos que llevan el mensaje de que si Jesús murió y que su Jesús resucitó y que si levantó al muerto y sanó al paralítico y sanó y libertó a aquella que estaba atada, aquellos también ahora llegaron aquí. Entonces, ¿por qué te predico acerca de esto? ¿Por qué te pregunto después de la resurrección qué papel jugamos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué papel jugamos nosotros después de la resurrección como iglesia? El libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Pero a través de la historia, la iglesia ha escrito el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Pero ¿quién escribe el libro de los Hechos? Escribimos el libro de los Hechos tú y yo. Nosotros como iglesia. Si nosotros los que estamos aquí no creemos en el poder de Dios, el mundo tampoco va a creer. Si nosotros no les hablamos de Jesús en confianza, sabiendo que Dios lo puede hacer, el mundo no va a creer. Si tú estás vendiendo algo y tú no crees, ¿quién te va a comprar? Nadie. ¿Qué lugar tenemos nosotros? Vamos a clamar para que el poder de Dios se manifieste. Nos vamos a conformar con la Semana Santa, con los huevitos de Pascua. Nos vamos a conformar con eso, o vamos a tomar la decisión de ser revestidos del poder de Dios. Ser revestidos del poder de Dios y ya no vivir la vida
resurrección. Hay más después del día de Pentecostés. Hoy se nos ha dado el poder para que cosas sobrenaturales sucedan. Es precisamente ese más del después la razón por la cual Jesús vino a la tierra. Es precisamente el después para que caminemos una vida correcta que Jesús vino a la tierra. Pero tenemos que desearlo, tenemos que quererlo, tenemos que decir: es que me muero sin el poder de Dios en mi vida, es que me muero sin tu presencia palpable en mi vida. ¿Cuántos queremos el poder de Dios? ¿Cuántos queremos el poder de Dios? Pero no es una oración que se hace hoy domingo, es una oración que se hace mañana, es una oración que se hace el martes, y es una oración difícil porque sabemos que tenemos que entregar cosas que nosotros no queremos, porque sabemos que tenemos que hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Pero estamos dispuestos a intercambiar eso por el poder de Dios. Estamos dispuestos a intercambiar nuestras circunstancias para que gobierne el poder de Dios. Y yo vine a decirte hoy: ¿estás dispuesto a que haya más después de la resurrección? ¿Estás dispuesto a que haya más después del día de Pentecostés? ¿Estás dispuesto a que haya más en tu vida del poder de Dios y que sea manifestado el poder de Dios en medio de ti? Y que camines como mirando al resucitado. Pablo nunca conoció de Jesús, pero él mismo dice: es que yo fui alcanzado, yo me encontré con el resucitado. Y un encuentro con el resucitado cambió la vida de Saulo y vino a ser Pablo. Entonces, ¿cuántas veces procuramos encontrarnos con Dios? ¿Cuántas veces procuramos caminar con el resucitado? Salimos de la iglesia y ¿qué hacemos el lunes? ¿Cómo vivimos nuestra vida el martes o el miércoles? Cuando caminamos con el resucitado, se nota. Se nota. Lloramos, reímos, pasamos dificultades, claro que sí. Porque estamos en este mundo y estamos en este cuerpo físico, claro que sí. Díganoslo a nosotros. Pero lo que mis ojos han visto, el dolor que nosotros hayamos podido pasar por años y años, no ha hecho mella en el poder de Dios. No ha cambiado la naturaleza de Dios. Dios no ha dejado de ser soberano. Él ha seguido siendo bueno. Ese es el Dios que yo le sirvo. Padre Santo, en esta mañana, Señor, Padre, trae convicción a nuestro corazón, Señor. Trae convicción, Señor. No queremos conocer la letra de tu palabra. Queremos conocerte a ti, Señor. No queremos decir que vamos a la iglesia. Queremos ser la iglesia que camina. Señor, transforma nuestro entendimiento, Señor. Haznos audaces, Padre. Permite que podamos hablar con de nuevo de tu palabra, Señor. Permite que nuestra vida sea un reflejo de ti, Señor. Padre, no nos avergoncemos de tu evangelio porque sabemos que es poder. Permite que nuestra vida, Padre Santo, alcance a aquellos que no te conocen, Señor. Padre, sabemos que hay más después de la resurrección. Sabemos que hay más después que tu Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Sabemos que podemos vivir una vida santa delante
nosotros, Espíritu Santo. Obra en nosotros, Señor, en nuestra mente. Obra en nuestras emociones para que no nos gobiernen, sino que sea tu verdad y tu libertad gobernándonos. Obra en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que nuestras circunstancias y lo que nuestros ojos naturales ven no nos gobiernen, no nos dirijan, sino que sea tu palabra, sino que sea tu Espíritu, sino que sea el poder que reside en nosotros a través de ti, Señor. Queremos tu poder manifestado. Queremos nosotros los que estamos aquí, tal vez como en aquel techo, que había unos 120, unos pocos, y fueron suficientes para que nosotros fuésemos alcanzados. Porque por aquellos 120 hoy nosotros te conocemos, Señor, pero nosotros queremos alcanzar a otros para ti, Padre. Ayuda, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Padre. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Haznos fuertes, haznos firmes en ti, Padre Santo. Yo oro, Señor, sobre cada uno de los que está aquí, para que el poder de Cristo sea depositado en sus corazones, para que el poder de Cristo sea manifestado en medio de sus casas, para que el poder de Cristo sea sanando toda dolencia física, para que el poder de Cristo sane y enderece y corrija todo aquello que su cuerpo físico necesita sanar. Oro para que el poder de Cristo ordene las emociones. Oro para que el poder de Cristo sane la mente en el nombre de Jesús. Y oro para que aquellos que no han conocido de Jesús sean alcanzados por ti, Padre, y que nosotros seamos el puente para que ellos sean salvos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Padre.